Un hombre entra a un bar y nunca sale. Las cámaras lo captan entrando, pero jamás saliendo. No hay crimen, no hay sangre, no hay explicación. Su nombre es Brian Schaefer. Esa noche, subes por una escalera mecánica. El bar vibra sobre ti. Música, luces, risas que se mezclan con el zumbido del neón. Un vaso choca contra otro. Un destello rojo atraviesa la cámara. Entra un joven de 27 años. Lo vemos sonreír, hablar con dos chicas en la puerta. Gira, vuelve a entrar. Y desde entonces, nadie vuelve a verlo. Las cámaras lo registran todo. Cada rostro, cada salida, cada sombra que cruza la puerta. Todos aparecen. Todos, menos él. ¿Cómo alguien puede desaparecer en un lugar lleno de ojos? Ese joven no era cualquiera. Brian Randall Schaefer estudiaba medicina. Era alto, delgado, con gafas y un tatuaje de Pearl Jam en el brazo. Tocaba la guitarra y soñaba con recorrer el mundo. En el amor, también parecía tenerlo todo. 2 años junto a Alexis Wegener y un viaje a Miami, planeado para la semana siguiente. Sus amigos decían que tal vez planeaba pedirle matrimonio bajo el sol del sur. Pero 3 semanas antes, la vida le había arrancado algo más profundo. Su madre, Renee, muerta de cáncer. Dolido, sí. Hundido, no. Aún hacía planes, aún reía, aún hablaba del futuro. Y nadie imaginó que ese futuro terminaría entre esas paredes. 31 de marzo de 2006. Brian cenaba con su padre, Randy. Comían despacio, hablaban poco. Al terminar, llamó a Alexis, su novia, que estaba en casa de sus padres en Toledo. La llamada duró unos minutos. Rieron, hablaron del viaje a Miami que habían planeado. Aquella sería la última vez que ella escucharía su voz. Más tarde, se reunió con su amigo Clint Florence para hacer una ronda de bares. En el camino se cruzaron con Meredith, una conocida que se ofreció a conducir. 3 jóvenes, una noche de viernes, música, ruido, vasos que chocan, risas que se pierden entre el zumbido del neón. Su última parada fue el Ugly Tuna Saloon, en el 2º piso de un complejo universitario. Las cámaras lo captaron entrando a la 1:15 de la madrugada. A la 1:55, aparecía en la escalera, riendo con 2 chicas. Se despidió, sonrió, volvió a entrar y nadie volvió a verlo. Clint y Meredith lo esperaron fuera, lo llamaron, lo buscaron. El lugar se vació, las luces se apagaron, pensaron que Brian ya se había ido a casa. Pero no volvió, ni esa noche, ni nunca. Cuando Brian no apareció para el vuelo a Miami, el 3 de abril, su familia dio la alarma. La policía de Columbus inició una búsqueda inmediata. El detective Andre Edwards revisó cada grabación, cuadro por cuadro. En todas se veía a la gente salir, una tras otra. Todos los rostros, todos los cuerpos, excepto el de Brian. Nadie disfrazado, nadie cargando un cuerpo, ni una sola sombra fuera de lugar. Solo quedaba una posibilidad, una puerta de servicio que daba a una zona en obra sin cámaras, el único punto ciego. Pero si salió por ahí, porque nunca se encontró nada. Su coche seguía estacionado junto a su apartamento. Dentro, todo intacto. Ropa, tarjetas, pasaporte, documentos, las cuentas en movimientos, el teléfono apagado. Hasta septiembre. 5 meses después, Alexis marca el número. El tono suena 3 veces. La compañía dice que fue un fallo técnico. La policía registra azoteas, sótanos, alcantarillas. Los perros rastrean el área en obras. Nada. Ni una prenda, ni una gota, ni una huella. Como si la noche lo hubiera tragado entero. La desaparición de Brian
partió a su familia en dos. Su padre, Randy, convirtió el dolor en movimiento. Reunía voluntarios, buscaba entre riberas, revisaba mapas, seguía pistas de videntes. Cada día que pasaba era una nueva esperanza. Y el mismo silencio. 2 años después, en 2008, la tragedia volvió a golpear. Una tormenta derribó un árbol sobre él. Murió en el acto. Días después, alguien escribió en su obituario: «Papá, te amo. Con amor, Brian». Por un instante, el mundo pareció detenerse. ¿Podía estar vivo? La policía rastreó el mensaje. Era una broma, enviada desde una computadora pública en Ohio. Su hermano, Derek, nunca creyó que Brian se marchara por voluntad propia. Y Alexis seguía llamando al mismo número, una y otra vez, solo para escuchar el tono vacío del otro lado. Mientras la familia buscaba respuestas, la policía empezó a mirar más cerca, porque cuando no hay pistas, las preguntas terminan apuntando a los más próximos. En toda desaparición, cada silencio pesa, así que el foco se volvió hacia quienes lo acompañaron esa noche. Clint Florence, su amigo, fue el último en verlo con vida. Al principio colaboró con la policía, respondió preguntas, asistió a interrogatorios, pero cuando la investigación se estancó, contrató un abogado y se negó a someterse al polígrafo. Su abogado afirmó que Clint ya había contado todo. Incluso sugirió que, quizás, Brian seguía vivo y que su silencio era lo que hacía sufrir a su familia. Legalmente, Clint no estaba obligado a más. No hubo pruebas en su contra, no hubo acusaciones formales. Pero su silencio, esa ausencia de palabras, creció con el tiempo como una sombra. Para muchos, incluyendo a los Schaefer, esa sombra dejó más preguntas que respuestas. Los años siguieron, y con ello, las falsas esperanzas. Cada pista era una chispa que encendía la ilusión, y cada vez el silencio la apagaba. En 2019, encontraron una foto, un indigente en Tijuana, rostro similar y mirada perdida. El FBI la analizó, pero no era él. En 2021, una proyección forense mostró cómo se vería a los 42 años. Nada nuevo. El caso sigue abierto. Un archivo que respira polvo, pero no está muerto. Con el tiempo, las certezas se desmoronaron. Solo quedaron las teorías. Y esas teorías tampoco encajaban del todo. Algunos dicen que fue un accidente. La zona en obras era un laberinto de concreto, llena de huecos y sombras. Tal vez cayó, tal vez nadie lo vio, pero los perros no hallaron rastro, ni los obreros, ni el polvo cambió de lugar. Otros hablan de un crimen perfecto, que alguien lo atacó dentro del bar y lo sacó sin ser visto. Pero las cámaras no mienten. Ningún bulto, ninguna pelea, ningún rostro fuera de lugar. Solo música, risas, normalidad. Hay quienes creen que se fue por voluntad propia, que la muerte de su madre lo quebró, que aquella noche buscó una salida distinta. Pero dejó su coche, sus tarjetas, su pasaporte, todo menos su sombra. Y luego está la más oscura, la de los Smiley Face Killers, un supuesto grupo de asesinos que, según algunos, dejaba una cara sonriente pintada cerca de los lugares donde jóvenes universitarios aparecían muertos. Ganó titulares, pero nunca hubo pruebas. Y la verdad es que ninguna verdad resiste la luz. Y el misterio sigue ahí, intacto. El caso de Brian Schaefer sigue siendo una paradoja moderna. Cuanto más público el escenario, más imposible resulta desaparecer. No fue un bosque ni una carretera vacía. Fue un bar lleno de vida, música y cámaras. Y aún así, un hombre entró y nunca salió. La música del bar se apagó hace mucho, pero el eco de esa noche sigue resonando. Casi 20 años después, la misma pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué pasó con Brian Schaefer aquella noche de abril de 2006?
Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete. Soy la voz de Nox Siniestra y esta historia ha terminado. Hasta la próxima noche, donde la oscuridad siempre te espera.